Bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Santana y conjunto a mi compañero Miguel Pérez vamos a presentar el video de la tarea número 8. Como podemos observar aquí, tenemos un circuito. En este circuito tenemos el pulso número 1 que se tiene presente dos valores que van a estar sincronizados. Va a circular la corriente teniendo el tiristor 1 y el tiristor 6. Si nos damos cuenta, en la gestión de pulso se puede visualizar que el tiristor 1 y el tiristor 6 en ese intervalo de tiempo están disparando para completar una sola corriente, como se puede visualizar aquí la corriente de cada circuito. En el siguiente estado empieza a conducir el tiristor Q1 con el tiristor Q3. Es decir, que en un instante el tiempo trabaja la fuente de voltaje BB, BAB y luego va a cambiar a BAC. Este tipo de circuito respecto a los tres pulsos se basa en que se tiene un control de los 6 tiristores, es decir, que los que se puede accionar a nuestra conveniencia, lo que nos permite establecer ciclos regenerativos con mejor conveniencia. Aparte, es un estándar más usado por las empresas e industrias debido a su alta fiabilidad y control. En el circuito tendremos una FEM inducida, fuente DC, que hace que nuestro circuito, es decir, el voltaje que se tiene dentro de la carga, va a un pulso de 50 voltios, como se puede observar. No va a afectar en gran medida, por lo que se podrá realizar los mismos cálculos como si se tuviera una fuerza normal o común. Podemos darnos cuenta que inclusive el voltaje promedio no ha variado en absoluto con respecto a lo que se tenía. Únicamente variando, lo que ha variado es lo que es la corriente, debido a que la FEM hace que se consuma menos corriente, por lo que el voltaje no se ve afectado casi nada. Esto es muy útil para obtener lo que es, ay, para obtener corrientes menores con respecto como si no tuviéramos FEM. Asimismo, se mantienen los datos bases, como lo que es beta, así también teniendo y promoviendo una conexión continua, como se puede ver en el scope que vimos anteriormente. ¿Sí es? Muy bien, ahora yo voy a hablar un poco sobre el análisis matemático. En ambos casos, nuestras corrientes, nuestro voltaje promedio no va a variar debido de que es el mismo voltaje que se va a manejar en el transcurso del tiempo. Lo único que sí vamos a tener presente es que nuestro valor de voltaje al inicio de la FEM, vamos a iniciar con valores de 50, exceptuando, como en el caso anterior que iniciábamos 0. Y en cambio, los valores pulsantes, es decir, vamos a llegar hacer con una función continua. Ambos son continuos en ambos casos, como dijo mi compañera, también que solo no se va a ver afectado el voltaje promedio, únicamente la corriente. Y estos puntos van a ser iguales tanto en ambos gráficos. Aquí como podemos visualizar, no tenemos la FEM, es decir, sería únicamente el valor normal. Como podemos visualizar, la corriente es mayor con respecto a la con FEM, es casi 5 amperios mayor, lo que tal vez en pequeña escala no es tan útil. Sin embargo, cuando ya hablamos en sectores industriales, en sectores donde se manejan corrientes más altas, es algo a tener en cuenta, factores que pueden llegar inclusive a los 50 amperios, lo que disminuye considerablemente el calibre del cable que vayamos a emplear. Este, Como podemos visualizar, aquí tenemos la función de voltaje y la corriente, que son exactamente iguales, únicamente que los valores pico, el valor máximo, disminuye con respecto al anterior. Aquí tenemos uno más fuerte voltaje y aquí tenemos la otra. Si se dan cuenta, el voltaje es exactamente el mismo, lo único que se ha disminuido es la corriente. Muy bien, en este aspecto, como podemos visualizar en los siguientes cálculos que ya fueron realizados, tendremos lo siguiente. Tendremos que nuestro voltaje, nuestra separación angular va a ser exactamente la misma. Nuestro beta prima, nuestro alfa prima, nuestro gamma prima van a ser exactamente iguales. Lo único que se va a variar va a ser ¿qué cosa? Nuestra corriente de salida. Es decir, en grandes escalas no hay diferencia tanto ni de voltaje, ni de disparos primerizos, ni de disparos tardíos, nada.
Con respecto a los disparos, no va a variar absolutamente nada. Y eso ya se lo puede visualizar a través de los cálculos, donde este tipo de cálculo es completamente independiente si se encuentra o no se encuentra conectado una FEN. En cambio, la corriente no, la corriente sí. ¿Ya por qué? Debido también a la función mismo de voltaje, que no se varía el voltaje promedio, pero cuando tenemos en cuenta, sí hay que tener la suma de una integral de BHC, pero esta suma no va a tener o no va a hacer gran cambio, gran variación, como si no tuviésemos la FEN. Ahora, ¿cómo podemos visualizar? Tendremos, ¿qué cosa? Que nuestra función al inicio, calculada de manera teórica, tenemos un voltaje de 324 voltios promedio y una corriente de 32.4. Ahora, con estos mismos cálculos, ahora, en el modelo nuevo con la FEN tendremos un voltaje de 321, aproximadamente lo igual, 4 voltios, que el nivel de voltaje no significa gran diferencia, pero la corriente sí, lo que la corriente hay un cambio de 5 amperios. Y si nos damos cuenta, tanto en el análisis matemático y análisis de simulación, aquí el que no posee la FEN 321 sigue teniendo la misma variación, es decir, nuestro voltaje no ha variado absolutamente nada con respecto a la FEN. Lo único que sí se ve afectado en gran medida es la corriente. Ahora, esto se realizó a través de ¿qué? De los pulsos de disparo que tenemos aquí, donde colocamos el ángulo que se nos queremos disparar, un delay, un atrasador, un valor para convertir la función en radianes, un limitador para no excedernos al valor máximo, una resta que cuando ya el valor que tenemos sea mayor al de delay, permite el disparo, un multiplicador, un monestable para determinar el ancho de pulso y una función doble con el cual obtenemos los distintos 6 pulsos que se nos pide. ¿En dónde qué? En donde cada pulso, que repito, está cargando, en cada pulso nos va a indicar en qué momento, en qué tramo va a circular la corriente en cada tiristor. Como vamos a ver, Q1 con Q6, Q1 con Q2, Q2 con Q3, Q3 con Q4, Q4 con Q5, Q5 con Q6 y Q6 con Q1 nuevamente. Y ese es el ciclo. Hay algo que recalcar, es que este tipo de disparadores de 6 pulsos tienen una diferencia angular de 60. Y algo que también tenemos que acotar a nivel matemático es que este tipo de disparadores tenemos dos funciones de valor promedio, en la cual va a depender de qué, de cómo tengamos nuestra función. Hay valor promedio cuando son valores mayores a 60 y mayores a 30 y menores a 60. Hay dos tipos de fórmulas de valor promedio, de voltaje promedio. En este caso hemos usado la segunda función, ¿qué? Porque la pregunta nos pedía con un ángulo de 60 grados, es decir, que llegaba justo al tope. Ah, no, si era un ángulo de 60 cambiaba, porque era de 0 a pi tercios, de pi tercios hasta pi. Ah, no, hasta 5 pi sexto, que es el valor máximo que permite la función. Aquí tenemos, y después se trabajó con esta función de voltaje de aquí, que en resumidas cuentas, que también es igual a ¿qué? Al desarrollo de, haciendo los análisis matemáticos ya correspondientes y resolviendo la integral como tal, podemos decir que es 1.35 el voltaje de línea por el coseno del alfa, pero este alfa es el alfa del disparo. Mucho ojo con esto porque puede ser el alfa prima. El alfa prima ya sabemos que es la suma desde el valor de disparo hasta pi sextos, que es el valor que va desde la fuente, que ahorita ya va a poner el valor de esto, cuando tendremos aquí un poquito más, que aquí hasta 30, hasta aquí llegaría el pi 30, no, pi sexto y el alfa. Ese es el alfa prima, pero no, es el alfa. Y esto sería todo, creo que sería en el tipo de análisis que queda es exactamente lo mismo, el nivel de voltaje, lo único que va a variar es la corriente. ¿Y por qué hemos usado este disparador? Como ya dijo mi compañera, es el más usado a nivel industrial, tanto por ingenieros comentados como por un análisis, es el que más se emplea, es el más factible y es el que más se usa. También a este tipo de circuitos se le admite el diodo de paso libre porque estos mismos tiristores ya cumplen su función de diodo de paso libre. Así que ya no es tanta necesidad de tener un diodo de paso libre como en los casos de los circuitos monofásicos, en el que sí era casi una necesidad para poder disminuir ese valor
pico que se generaba de corriente, sobre el pico de voltaje que se generaba en las fuentes de voltaje cuando hacían el cambio, la conmutación. Eso sería todo. Muchas gracias.